No sé si esto califica como historia o solo como un montón de días pegados con sol, sal y miedo. Lo escribo porque desde que volví, cada madrugada a la misma hora me despierta un silbido corto que no está, un recuerdo que suena igual de real que la ambulancia de la avenida. Y porque cuando alguien me dice, qué romántico eso de ser náufrago, sé que están imaginando otra cosa. No vieron la parte en la que hablarle al agua empieza a parecerte razonable. Ni la parte en la que aprendes que estar vivo a veces depende de gente a la que jamás querrías conocer. Tenía 33 años cuando me pasó. No soy marinero ni aventurero. Soy técnico de refrigeración, vivo en Barranquilla, y esa semana de noviembre acepté ayudar a un amigo con el traslado de una lancha de fibra desde Tolú hasta Cartagena. Nada heroico, revisar que el motor no se caliente, mirar el GPS, turnarme al timón y sacar fotos para su Instagram. Salimos al mediodía con marea bajando, mar rizado y promesa de estar cenando en Manga. A la altura de las islas de San Bernardo, el cielo se cerró como cortina. Se nos vino encima un aguacero con viento cruzado que levantó un oleaje corto y malicioso. No era una tormenta de película, pero esas olas que vienen a destiempo te descolocan, te sacan del canal y te enredan en tu propia torpeza. El motor se ahogó justo cuando más lo necesitábamos. 2 golpes de mar por la banda, la proa metió agua y la lancha, todavía con nosotros arriba, se puso insoportable. Mi amigo trató de reencender mientras yo achicaba con un balde. «¡Dale, dale!», gritaba yo. Y no dio. La tercera ola nos atravesó como si hubiéramos sido de papel. Yo sentí el cinturón aflojarse de la nada y cuando el casco se viró, lo único que hice, sin pensar, fue soltar, agarrar el kit naranja del compartimiento de proa y dejarme llevar para no que me arrastrara el mismo golpe que se llevaba la embarcación. No sé cuánto tiempo estuve flotando en esa mitad de lluvia y espuma. Sé que alcancé a ver a mi amigo agarrado del casco invertido y un segundo después ya no lo vi. Grité su nombre hasta que me ardieron los pulmones. El kit traía un minibote inflable color naranja, de esos cuadrados, tipo balsa de supervivencia pero básico, sin techo, con una cuerda alrededor, una navaja, 2 bengalas y 3 bolsitas de agua de 200 ml. Me subí a esa cosa temblando y la dejé derivar. Cuando paró la lluvia y la cortina gris se abrió, el sol pegó sin compasión. Al rato, con la cabeza punzándome por la sal en los ojos y la garganta en llamas, vi una línea blanca fija que no era nube. Arena. Me dejé llevar hacia allí. La isla, decirle isla, es generoso. Era un lomo de arena con 3 manchas de mangle y pedazos de plástico varado. No tenía palmeras ni sombra real, solo raíces retorcidas donde acomodarse un rato. Había conchas, cangrejos ermitaños y botellas vacías con etiquetas en inglés y en español. Bajé del bote tambaleando, arrastrándolo para que no se lo llevara la vuelta de la marea. Me cayó todo junto, la sed, el dolor en los hombros, esa mezcla de alivio y miedo bruto por haber tocado tierra. Sentí que si cerraba los ojos un minuto me disolvía. Ese primer día hice lo que cualquiera que haya visto un video de supervivencia intentaría. Amarré el bote al tronco más gordo del mangle con un nudo ridículo. Extendí la bolsita de plástico más grande que encontré para improvisar un techito y revisé el kit. La navaja, 2 bengalas rojas en un tubo sellado, un espejo pequeño para señales y las 3 aguas. No había comida. Me prometí no tomar de las bolsitas hasta la tarde y busqué entre la basura algún recipiente. Encontré media garrafa rota y una botella de gaseosa de 2 litros sin tapa. Hice un pozo en zona alta para armar un aljibe y puse la garrafa como balde. Con el espejo hice señas a un barco que seguía el horizonte. Ni me registró. Esa noche dormí a medias, enrolado a la cuerda como si fuera cinturón, con la espalda pegada a las raíces.
El ruido del agua entrando y saliendo me marcó un compás que al principio calmaba y después empezaba a aparecerme un reloj de arena. Día 2. Amanecí con la boca pastosa y la piel tirante. Los cangrejos me habían caminado encima. El sol subía y el calor hinchaba todo. Vi que la marea baja dejaba un anillo de algas y botellas hundidas. Seguí la línea hasta un punto donde la arena se convertía en fango. Allí, bajo el mangle, escuché un zumbido más fuerte que el de los mosquitos. Me acerqué y vi unas bolsas negras semienterradas, envueltas con cinta americana y cubiertas de sedimento. No eran basura vieja, parecían puestas con cuidado. Me quedé quieto, con la navaja en el bolsillo, sintiendo que no debería estar ahí. No las toqué. Bajé la vista y vi unas marcas en el barro, líneas rectas con una rama, como si hubieran medido distancias. Me hice el tonto, como si la isla fuera un parque y yo un turista. Volví a mi campamento sin mirar atrás. La tarde me enseñó el primer truco. La marea subía mucho más de lo que pensaba y el lugar donde había dejado el bote se convirtió en una lengua de agua. Alcancé a traerlo más adentro y reforcé el nudo. Me acerqué a los manglares de la cara norte, donde el sol pegaba menos, e intenté un alambique solar con la garrafa, la bolsa plástica y una piedra en el medio para que goteara condensación a una taza improvisada con el pico de la botella cortada. Un invento miserable que daba 2 dedos de agua cada 3 horas. A la noche, con las piernas llenas de picaduras, me tomé la primera bolsita de 200 ml como si fuera un banquete. Me dormí antes de que terminara de caer el sol. Día 3. Las cosas empezaron a moverse solas, no en un sentido mágico, en un sentido práctico y preciso. El espejo de señales, que la noche anterior había guardado bajo el plástico del techo, apareció a 3 metros, boca abajo en la arena. La cuerda del bote tenía otro nudo. No uno mejor, solo otro. Yo no hago nudos sin mirar, y de noche no había ido. Pensé en iguanas o en cangrejos grandes, o en mí mismo medio dormido, pero la forma del nudo era de manos humanas. Ese día pescó por mí una botella con un poco de agua dulce aún dentro. El sabor era viejo, a plástico, pero me rescató. Más a la tarde, vi por primera vez la luz que no era mía. Fue un parpadeo en la distancia, hacia el suroeste. No eran luces de navegación. Era una linterna que se encendía, se apagaba y se desplazaba lateral a ras del agua, como si alguien caminara con ella. Me paré sobre la parte más alta de arena y, por reflejo, levanté el brazo para hacer sombra y ver mejor. La linterna se apagó y el silencio volvió como un golpe de tela mojada. Después del último reflejo de la tarde, escuché un motor mínimo, ahogado, y distinguí una forma baja que cortaba el agua sin espuma, una panga sin luces. Les grité. Fue un grito torpe, seco. La forma redujo más, se quedó quieta. No devolvieron el grito, se quedaron ahí, como mirando. Yo levanté el espejo y traté de captar algo del último rojo del cielo, por hacer algo. Demasiado tarde. El motorcito vibró otra vez y la sombra se fue pegada al borde oscuro del mangle. Me metí bajo mis ramas con el corazón arriando banderas. Día 4. Encontré huellas. No eran mías. Yo andaba descalzo. Mis dedos dejaban abanico y estos eran pasos cerrados, talón y punta, y alguna línea en diagonal como de suela con dibujo. Venían desde la orilla de fango, cruzaban por detrás de mi refugio y se perdían en la cara este, por la zona de las bolsas negras. Tenían marcas de agua fresca en el borde, lo que significaba que eran de antes de que el sol las secara. Me reí solo, una risa tonta. La isla no estaba vacía. Yo me repetía, pescadores, contrabandistas, lo que sea, gente. Gente significa reglas, códigos, negociación. Gente no significa fantasmas. Es peor, pero es tangible.
Esa tarde, mientras acomodaba mi invento de condensación, noté que la tapa del tubo de bengalas no cerraba igual. El borde de plástico tenía una rayita nueva. Lo abrí. Había una sola bengala. La otra no estaba. No estaba y el tubo no tenía arena dentro, como si lo hubieran abierto y cerrado con cuidado. Me cayó una certeza absurda y perfectamente lógica a la vez. Alguien había venido por la noche, había registrado, había decidido que una bengala para mí era suficiente. Dejé el tubo donde mismo, volví a ajustar la cuerda del bote y por primera vez empecé a esconder cosas. La navaja fue a un hueco en la raíz, el espejo, dentro de la garrafa enterrada, la segunda bolsita de agua, bajo la arena, cerca de mi cadera cuando dormía. Esa noche, aún con el cuerpo hecho un mapa de picaduras, dormí poco. Día 5. El silbido. A las 3:20 am, como si la hora hubiera sido pactada en una reunión a la que yo no fui, sonó un silbido corto, agudo y contenido. No era pájaro, no era viento, era humano y venía del lado de la orilla de barro. Respondí con el silencio más grande que pude. Después del silbido, el sonido del agua moviéndose despacio, como cuando alguien camina con cuidado para no hacer ruido. Me quedé con los ojos abiertos mirando nada hasta que la claridad azul me dijo que se había ido. Al amanecer, la palabra SOS, que había armado con pedazos de madera y botellas sobre la franja alta, estaba alterada. La S del medio estaba desarmada, y una de las tablas, clavada vertical en la arena como una estaca, apuntaba hacia el mangle del suroeste. Al pie de la estaca, una botella de 2 litros con tapa, llevándose el crédito de mi entusiasmo un instante antes. Era agua potable. Estaba limpia, sabía a cloro y plástico, y me devolvió el mundo. La bebí a sorbos pequeños, contados. La parte rara no era encontrar agua, era que viniera con un mensaje implícito. Toma, pero no señales. Esa lectura me salió sola. No sé si me la inventé o si era lo que quisieron que entendiera. A media mañana, con la lengua menos áspera, caminé hasta donde apuntaba la estaca. Entre las raíces vi, apenas, otra marca en el barro. 2 palitos cruzados, clavados a 10 centímetros uno del otro, casi invisibles. Tenía la sensación de estar caminando dentro del trabajo de otro, pisando líneas que no debía pisar. Me fui de ahí con cuidado, tratando de no desarmar nada. Día 6. El calor hizo lo suyo. Empecé a escuchar voces que eran el mar golpeando el mangle y a ver sombras donde había nada. Al mediodía pasó un guardacostas a distancia. Tenía el casco blanco, las letras en negro, y a mí me pareció ver hasta la bandera. Me paré en la parte más alta y levanté la bengala como si con eso la disparara. No lo hice. No sé si fue cobardía o un instinto de conservación raro, pero me vino completo el cálculo. Si encendía la bengala y la panga de la noche me había dejado la botella de agua con esa condición implícita, encenderla implicaba meterme en un problema que quizás terminaba peor que el sol. Me odié. Me dije cobarde en voz alta. Me prometí que a la siguiente no dudaba. Esa tarde, repasando mentalmente la decisión, vi de nuevo la linterna que no era de barco. Esta vez no se apagó enseguida. Se movió a lo largo del borde del mangle, se detuvo como midiendo y volvió. Escuché el motor chiquito después, más cerca. Un golpe seco en la arena, como de proa varando suave, y pasos. 2 personas. Escuché una voz que dijo, ahí. Una voz joven, con ese acento del Golfo que todos reconocemos. Después, otra voz susurró algo que no entendí. Yo estaba pegado a mi raíz, con el corazón en la garganta. La linterna apoyó un círculo de luz sobre mi plástico
y la retiró como con cuidado. Un pie descalzo, o con sandalia, se detuvo a menos de 1 metro de mis dedos. El olor a gasolina fresca y sal vieja, como de bidón olvidado. El haz de la linterna se quedó quieto en la lona plástica que yo había tensado con botellas. Yo respiré por la nariz, lento, tratando de no mover ni los párpados. El pie, oscuro, húmedo, con arena pegada a los dedos, se detuvo a menos de 1 metro de mi mano. Otro pie, más atrás, pantufla de caucho con suela dentada. Uno de ellos chistó, como si calmara a un perro invisible. «Ahí», dijo el de la pantufla. «Déjalo», contestó el otro, más joven. Mi nuca ya no era parte de mí. La linterna avanzó un poco, subió, tocó el borde de mi bote inflable, se detuvo en el nudo y se fue para la izquierda. La voz joven murmuró algo que no entendí. El de la pantufla respondió: «Él no la va a usar». Él no era un animal. Era yo, reducido a pronombre. Se alejaron paso a paso, con cuidado de no dejar huellas claras en la arena húmeda. El motorcito, un 2 tiempos que olía a mezcla rica, vibró una vez y cayó. Esperaron. Entendí que me estaban escuchando. No sé por qué lo supe, pero lo supe. Me quedé inmóvil, con el corazón intentando saltar por la boca, hasta que los pasos sonaron de regreso por la cara del barro. El mismo silbido corto de la madrugada anterior, seco, funcional, como un timbre privado. Después, nada. Cuando pude moverme, en la oscuridad pegajosa, palmé alrededor. El tubo de las bengalas estaba donde lo había dejado. Lo apreté con la mano como si fuera una granada. El plástico del borde rajuñado me mordía la palma. Me quedé sentado, pegado a la raíz, hasta que el cielo cambió de negro a ese azul sucio que hace creer que va a refrescar. Al amanecer, vi 2 cosas nuevas. Una estaca baja, clavada a media distancia de mi refugio, con una bolsa blanca atada como bandera, y el cabo de mi bote, que yo había dejado a la altura de la cadera, estaba pasado por un mosquetón de aluminio que no era mío, fijado a un anillo enterrado en la arena. No era un candado. Era, te lo amarro mejor, era control. En la bolsa blanca había otra botella de agua, esta vez de marca, con tapa azul. Debajo de la tapa, alguien había puesto un trozo de guante de nitrilo a modo de sello. Adentro, el líquido estaba perfecto, con olor a cloro. En el plástico, con marcador indeleble, habían escrito solo 2 palabras: no señales. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esa frase sin leerla. Sé que, cuando finalmente la leí, la entendí como una orden y como una promesa en el mismo trazo. Tomé unos sorbos, contados de a 5, y volví a enterrar la botella con cuidado. El día se fue al ritmo idéntico de siempre: sol, marea, cangrejos que creen que sos parte del paisaje y te trepan, la sombra ridícula de mi techito de basura, el espejo que volvía a aparecer donde no lo dejaba. La palabra SOS la dejé como estaba. A media tarde, alguien, yo, o el viento, o el mundo, la desarmó sola, como si no resistiera una orden escrita en marcador. Día 7, o algo así. Comí por primera vez, de verdad. No pescado ni gloria de documental. Cangrejos ermitaños que, a la desesperada, quebré con una piedra y sorbí con vergüenza. Encontré también, pegados a una raíz de mangle, unos bivalvos que parecían ostiones, chicos y duros, y me lastimé los dedos tratando de abrirlos con la navaja. Los tragué a medias, crudos, mezclados con arena. El cuerpo, a esa altura, había abandonado la dignidad. La cabeza no. La cabeza, de noche, organizaba sonidos en forma de personas.
Yo sabía que la panga volvía. El oído aprende más rápido que la vista. Alrededor de las 3:20, el silbido. Si el cielo estaba nublado, se quedaban más. Si la luna estaba delgada, trabajaban en silencio. Una noche los escuché arrastrar algo pesado por el barro, con esfuerzo. Otra, el golpe hueco de algo que caía en un hueco y se tapaba. Las bolsas negras que yo había visto semienterradas cambiaron de lugar. La arena, cada mañana, mostraba cicatrices nuevas que el agua no alcanzaba a borrar. No sé en qué momento empecé a pensar en ellos como si fueran parte del ecosistema y no una amenaza concreta. Una mañana, después de que dejara de escuchar el motor y el mar volviera a su cadencia de siempre, encontré al lado de mi refugio un paquete de galletas de soda, de esas baratas que se hacen polvo. Le faltaban 3. Las otras, blandas pero comibles, me hicieron llorar. No sé por qué lloré, honestamente. Me partía el gesto. Alguien capaz de enterrarte a 2 metros una bolsa con sabe Dios qué cosa, te deja agua y galletas para que no te mueras. La primera vez que se asomó un guardacostas de verdad, con pintura nueva y gente sentada en la proa, yo tenía la bengala en la mano. Era media tarde, agosto, el horizonte vibraba. Los vi venir, blanquísimos, cortando el agua con seguridad. Levanté el tubo, saqué la tapa rezando para que el plástico no se hubiera pegado, y tuve una certeza sucia. Si la encendía ahí, me ponía una diana en la espalda. No tanto por ellos, que a esa distancia tal vez ni la verían, sino por los que trabajaban de madrugada conmigo de testigo. El no señales gruñó desde la arena. Volví a tapar el tubo. Levanté los brazos igual, por inercia, y grité. El guardacostas pasó a lo suyo, lejos. Una de las cabezas en proa giró apenas. Si me vio, no lo supe. La noche siguiente no hubo galletas. Hubo pasos cerca, muy cerca. ¿Tú nos quieres joder?, dijo una voz baja. No vi la cara. Vi el reflejo de la linterna golpeando mi garrafa enterrada. No, dije yo, con una voz que no era la mía. Entonces no señales, y no muevas lo que no es tuyo. La luz se bajó a mi mano y se detuvo en el tubo rojo. Déjala completa, no nos hagas gastar tiempo. Yo asentí como si estuviera en una oficina. ¿Y mi amigo? Se me ocurrió preguntar, tarde, con la lengua de trapo. Silencio. Un silencio que no era indiferencia, era cálculo. Después, el de la pantufla dijo, «Eso no». El motor encendió sin estruendo, se alejaron pegados al borde del mangle y el mar volvió a ser un animal grande durmiendo. Día 9, tal vez. Mis manos eran 2 mapas, las uñas negras de tierra y sal, los labios cuarteados. Una bandada de fragatas daba vueltas cuando el sol se acercaba al agua, y yo, por puro fastidio, les hablaba. Colgué conchas en la cuerda del bote para escuchar si alguien lo tocaba. No sonó. Empecé a escribir el día en la arena con una estaca, como si me organizara. Los números se los llevaba el mar y yo los rehacía, con obsesión de oficinista. Tenía sed aún con agua, un tipo de sed que no se calma en la boca, se te mete en la cabeza. Una madrugada, antes del silbido, llovió. No un aguacero como el que nos tumbó la lancha. Una llovizna terca que impregnaba todo. Estiré el plástico, puse la garrafa y saqué, gota a gota, quizá un vaso. Cuando la lluvia paró, vino el silbido, y después, como si el cielo estuviera coordinado con ellos, la luz lechosa de un faro, lejos. No era un faro, ahora sé. Era un yate moviéndose despacio. Sentí la decisión subir desde el estómago. Saqué la bengala. La otra mano me temblaba como si estuviera vieja. La apreté contra el borde, quité el seguro,
Raspé. Se prendió con una soberbia que me asustó. Un rojo furioso que le dio sombra hasta a las raíces, humo denso, el plástico chorreado alrededor. La levanté alto, más alto, y grité, ¡aquí! La bengala vomitó chispas y calor en mi cara. Durante 3 segundos creí haber hecho lo único correcto. Al cuarto segundo, escuché el motor de la panga encender a pocos metros, y otro motor, más pesado, del lado contrario. La luz del yate, si era yate, viró con pereza y se fue por la borda del mundo, como si no le importara nada. El rojo me iluminó a mí, a mi bote, a mi culpa. ¡Apágala!, gritó alguien desde el mangle, y la orden venía con una cosa que nunca había escuchado: miedo. La dejé caer de puro susto. La bengala, aún escupiendo vida, mordió arena húmeda y siguió quemando acostada, pintando de rojo bajo las raíces. Caí de rodillas. La tapé con la garrafa vacía. El humo me llenó los pulmones. Tosí como si me rompiera por dentro. Cuando levanté la cabeza, la linterna me apuntaba directo. Detrás, una silueta con capucha, otra con gorra. La capucha dijo, casi como un suspiro: «Nos vas a matar a todos, hermano». No me pegaron. Era lo que esperaba. Un golpe, una bota, algo. No me pegaron. Uno de ellos pateó arena encima de lo que quedaba de la bengala. Otro, el de la pantufla, se agachó, soltó mi mosquetón del anillo y llevó el cabo del bote a una raíz más profunda. Después puso una mano, rápida, en mi espalda y me empujó apenas hacia el tronco, como si me acomodara. Yo dije, perdón, y la palabra me salió sin sonido. Si te ven, no es que te lleven, dijo la capucha. Te van a preguntar nombres que no sabes y te van a enseñar fotos que no quieres ver. Quédate quieto, nosotros nos vamos mañana. Nosotros nos vamos mañana. Me golpeó en un lugar equivocado. Una promesa, un plazo, una salvación. No le creí ni su respiración. Asentí igual. Se fueron. El rojo se apagó con sorna, como la cola de un cigarrillo gigante. Me quedé con el tubo vacío en la mano, el borde de plástico caliente, el olor a fósforo en la lengua. No dormí. Esperé a que la mañana, por fin, hiciera de mí otra cosa. Con luz, vi que la botella con «no señales» seguía donde la había enterrado. Vi también, en una raíz a 2 pasos, una marca nueva. 3 rayitas inclinadas hacia la derecha, como... no sé si era un código o el paso tonto de un cangrejo. En ese estado, uno convierte todo en señal. Caminé hasta la orilla de fango. Las bolsas negras seguían, pero menos. Habían dejado huecos limpios, bien tapados. Al lado de uno, un guante de nitrilo roto. Lo agarré por puro impulso y luego lo solté, como si quemara. No quería tener nada de nadie. Ese mediodía pasó, por primera vez, un bote de pescadores a distancia trabajable. 2 hombres, sombreros, un balde de plástico azul y una atarraya extendida como una flor mala. Les grité con todo el aire que me quedaba. Ellos, con costumbre de ver cosas, me vieron. Hicieron un gesto con la mano como de «ya». Yo levanté el espejo, lo hice bailar. El más viejo se paró un segundo, miró hacia el mangle, bajó la vista y dijo algo al otro. El motorcito de ellos, que era un 4 tiempos gastado, tosió. Se acercaron 20 metros más, miraron de nuevo hacia la sombra del mangle y se alejaron. No hicieron adiós. No me lanzaron una botella. Nada. Entendí otra cosa sin que nadie me la explicara. La isla no era mi isla, era de alguien. Ellos lo sabían como se sabe qué esquina de barrio no se pisa. Me senté y me comí 2 cangrejos chicos con la dignidad de un pájaro. Esa noche no hubo silbido a las 3:20. Hubo, en cambio, un silencio metálico, distinto, que no sabré explicar mejor que así.
Un silencio que da la sensación de que alguien no está. No dormí. Cada sonido común, las olas, los insectos, los pasos de los cangrejos, me pareció más fuerte, como cuando se te tapa un oído y el otro compensa. Con el primer azul, caminé hasta los mangles del suroeste. Las bolsas negras ya no estaban. En su lugar, dos huecos perfectos, con las paredes lisas, protegidos con ramas como un jardín mal diseñado. En una rama, un trozo de cinta americana, pegajosa todavía. El mosquetón de mi cabo ya no estaba. Mi bote, suelto. La botella con no señales desaparecida, como si nunca hubiera existido. Pensé, se fueron. Después pensé, ¿y si vuelven? Pensé demasiadas cosas para un cuerpo que ya no me respondía. El rescate fue menos cinematográfico que mis miedos. 2 días más tarde, o 3, no sé, un helicóptero de la Armada hizo un barrido largo. Yo ya no tenía bengalas. Tenía, eso sí, un espejo guardado que no había perdido. El sol lo amó. Con una mala puntería de borracho, apunté el reflejo inestable a donde pensé que me verían. El helicóptero hizo un paneo sobre la arena, volvió sobre sí mismo y se quedó a contraviento. No hubo panga, no hubo silbido. Hubo un hombre en arnés bajando con una sonrisa profesional. Dijo mi nombre, el verdadero, como si lo supiera desde antes. Yo asentí y vomité apenas tocar la camilla. El resto lo reconstruye otro. A mí me recibieron en Cartagena, me hicieron preguntas, me sacaron sangre, me dieron suero, me preguntaron por mi amigo y yo dije lo que pude sin rompecabezas. La lancha, la tormenta, el kit, la isla, el sol. Cuando les conté lo de la panga y las bolsas, el médico levantó una ceja. Un teniente, con uniforme impecable, me preguntó si estaba seguro de haber visto cosas. Yo dije que sí. El teniente dijo que habían patrullado la zona y que no habían visto señales de actividad. Yo asentí a todo. La botella con no señales no la encontraron, tampoco mis marcas en la raíz. Mostré el tubito de bengalas con una sola dentro y un borde rajuñado. Nadie lo miró mucho. En el informe, supongo, quedé como deshidratado con alucinaciones. A veces creo que me convence esa versión. A veces no. Volví a Barranquilla y regresé a mi trabajo con la torpeza de quien se mete en una casa donde se murió alguien. La heladera de Doña Marta volvió a enfriar. Las cámaras del mini market de la esquina volvieron a grabar a nadie robando nada. Yo, por fuera, era el mismo. Por dentro, no supe dónde acomodar lo que viví. Hay noches en las que veo, con el ojo mental, la sandalia con suela dentada a un palmo de mi mano, y me pregunto por qué esa persona decidió no matarme. Otras, me convenzo de que me dejaron agua solo porque un cadáver llama más la atención que un vivo quieto. Cuando estoy más lúcido, entiendo que participé de algo sin querer, que fui pieza de un tablero del que no conozco ni el tamaño. A las 3:20 am, casi todos los días desde que volví, me despierta un silbido corto que no está. No lo escucha nadie más. No es el timbre del vecino ni el ruido de la nevera. Es exactamente ese tono, esa duración. Me siento, bebo agua del vaso de la mesa de luz y espero. A veces voy a la ventana y miro la avenida, los buses pasando como ballenas cansadas, el cielo sin mar. Pego la oreja al vidrio y hay nada. Entonces me vuelvo a la cama, cierro los ojos y me digo a mí mismo que no señales, que no muevas lo que no es tuyo, y me quedo dormido, o eso parece. Un día, hace poco, me llegó al taller una conservadora de playa para arreglar. De esas de plástico rojo con tapa blanca, con ruedas, que se llevan a Puerto Velero los domingos. La habían golpeado feo. Al abrirla para cambiarle el sellador, me vino de golpe un olor a gasolina vieja y mar
que no se explica con hielo derretido y cerveza. Salí al pasillo, respiré y volví al trabajo como si nada. Nadie entendió por qué me tomé 2 minutos mirando un objeto que es solo eso. Un objeto. Yo tampoco lo entendí. Lo único que sé es que desde esa noche el silbido volvió a la hora exacta, como la marea. Supongo que por eso escribo. No para que me crean, ni para que alguien me dé la razón, ni para moralizar a nadie con lo que cree que está mal o está bien. Lo escribo para fijar en palabras un conjunto de decisiones chicas que tomé en una isla que, en cualquier mapa, no tiene nombre. Decisiones que me salvaron y me hunden alternativamente. Quisiera decir que aprendí algo. No sé si aprendí. Lo único que me acompaña como una verdad es una imagen que me despierta en el último segundo antes de dormirme. La linterna barrido la lona de mi techo, deteniéndose un instante como reconociendo el tejido de plástico y luego alejándose en silencio, como si me borrara con cuidado. Hay cosas que nadie me va a sacar de la cabeza. La marca en la raíz, las huellas con dibujo, la garrafa como campana sobre la bengala, el mosquetón frío en el cabo de mi bote. Si aquello no pasó, si fue un sueño de sol y sed, lo soñé con tanta precisión que ahora forma parte de mi vida, igual que el olor a freidora del arroz chino de abajo. Si pasó, entonces escribo como quien manda una señal que no delata a nadie, una luz mínima que solo se ve desde adentro. Y sí, sé que suena pretencioso, pero aún hoy, a veces, en mitad de la ciudad más ajena al mar, escucho el motor mínimo, ahogado, moviéndose por debajo de todo, y el silbido que lo acompaña como clave de un idioma que aprendí a fuerza de miedo. Y me quedo quieto, como me enseñaron, esperando a que el ruido pase. No sé cómo titular esto sin que suene a exageración. No soy poeta ni héroe polar. Soy marinero mercante, hijo de un mecánico naval de Mar del Plata, con 12 años de guardias nocturnas, café rancio y manos con olor a gasoil. Lo escribo porque desde que pasó me levanto a las 4 o 7 exactas con un ruido en la cabeza que no debería existir en tierra. Un golpe hueco, como de casco contra hielo, que se repite 3 veces y después se queda flotando. También porque en el puerto, cuando alguien se ríe con esa idea romántica del hielo azul, auroras y pingüinos, me dan ganas de prestarles mi frío y que lo devuelvan. A mí me contrataron para un traslado que, en papel, era rutinario. Llevar un motovelero de 18 metros, casco de acero, de Ushuaia a una zona de fondeo cerca de la isla Livingston, a comienzos de temporada. Nada épico. Reabastecer a un grupo que hacía logística para una empresa de turismo que saltaba entre caletas. Un par de boyas, material, combustible en bidones y comida. Éramos 4 a bordo. El patrón, Héctor, un uruguayo que conocía el Beagle con los ojos cerrados. Lucero, una bióloga contratada por la empresa para evaluar impactos que terminó de cocinera por default. Manso, el maquinista, correntino y callado. Y yo, a cargo de guardias y cubierta. Zarpamos con viento noreste suave. La típica garúa mezquina que deja el radar con un halo de ruido y ese humor nervioso que da la primera noche de derrota larga. El plan era salir del canal por el paso McKinley, doblar al sur, cruzar Drake cuando la ventana lo permitiese y, una vez al abrigo de las Shetland del sur, balonear por los hielos sueltos hasta el fondeo marcado por la empresa. Llevábamos cartas actualizadas, el plotter con el track que habían usado el año anterior y un AIS que, si bien allá abajo se vuelve un lujo, ayuda. La previsión daba viento del oeste moderado y mar viejo de 2 metros. Nada de qué enorgullecerse, nada para asustarse.
La primera noche cenamos fideos mantecosos. Lucero se mareó y se recuperó, y el Beagle nos dejó atrás con su resaca de luces y montañas. Lo que nadie te dice, o te lo dicen y lo subestimas, es que el hielo tiene su lógica, y si uno entra con la cabeza de los mares de siempre, pierde. El compás arranca a mentirte cerca de los 60 grados sur. No es que se vuelva loco, es que la tierra tira distinto y la aguja se vuelve perezosa. El piloto automático caza y suelta buscando un rumbo que no es el real, y el mar, que parece plano de cristal, está lleno de golpes invisibles, pequeñas montañas de agua dura, growlers, que son lo que te rompe, no los icebergs filmables. A los 2 días, con el sol girando sin querer bajar del todo y una luz leche que no te deja distinguir sombra de relieve, Lucero se paró en la escotilla y dijo: ¿eso es una nube? Era un borde de hielo lejos. Es un capricho del horizonte, dijo Héctor. Vamos por afuera. Mi guardia de las 02 a las 06 de esa madrugada fue tranquila hasta que dejó de serlo. Había virado un poco al este para evitar un cinturón de fragmentos que el radar pintaba como lluvia. Ajusté el Sea Clutter para limpiar el eco, bajé ganancia, subí ganancia, lo usual. El eco más cercano a proa aparecía y desaparecía como si respirara. Nada en el ice, nada en la vista, salvo una película blanca en el aire que no era niebla del todo. Apagué el piloto y tomé el timón, por sentir el barco. Sentí que la popa se volvía liviana, como cuando una ola te levanta, y dije en voz baja: «No vengas por acá». Los cascos de acero tienen su voz, crujen distinto si el agua está más densa. A las 03:12, supongo, pasó lo menor. Escuché el primer golpe sordo, lateral, ese ¡pu! De goma dura contra hierro. Viré a babor un par de grados para esquivar un tono más claro a proa. A las 03:14 pasó lo mayor, una sacudida seca, de abajo hacia arriba, que me corrió un diente. El barco frenó como si alguien lo agarrara de la quilla. Se oyó un clac de pernos, un grito de manso desde abajo, y, 2 segundos después, la alarma de centinas cantó con esa impunidad infantil de los aparatos. El patrón salió con los ojos ya en modo problema. «¿Qué fue?» «Hielo, chico», dije, y me odié por decir chico. Abrimos compartimentos. Manso inició la bomba de achique, la secundaria, y Lucero trajo el balde como si fuéramos a sacar el mar a mano. La centina de proa empezó a subir con una velocidad que no me gustó. Lo próximo fue mecánico. Traje los tapones, la masilla, el mazo. El patrón gritó: «Timón a babor, afuera de acá», y el hielo, que no tiene voz pero tiene insistencia, nos ingresó agua por una grieta que no vimos. La bomba secundaria tosió como un fumador viejo. Llamamos por VHF en Canal 16. Mayday, Mayday, Mayday. Posiciones, rumbo, situación. Silencio de radio. Los ruidos eléctricos se tragaron mis palabras y devolvieron una fritura pareja. No voy a adornar la parte del hundimiento. No fue una película, fue un trámite feo. Verificamos el EPIRB, lo activamos. Se quedó parpadeando con una serenidad insultante. Soltamos la balsa salvavidas, esa naranja de 4 plazas que uno cree que nunca va a pisar. Abrochamos trajes de inmersión por encima del pijama. Manso cerró válvulas que no servían ya para nada. Un segundo antes de saltar miré la mesa de cartas, el mate de Lucero, los guantes de Héctor en el pasamanos. Soy idiota para esas estampas. Saltamos. Yo sabía que el agua a 2 grados no es agua, es un cuchillo. El traje hace milagros pero no hace magia. Caí junto a la balsa, Héctor me empujó el borde, subí como pude, y nos metimos los 4 con esa respiración de perro que no controla. El motovelero quedó de costado, mostró su panza negra y se fue con una dignidad que me pareció de persona. No hubo explosiones ni burbujas cinematográficas. Se fue,
y nos dejó en una plancha inflable con una tienda naranja que olía a plástico nuevo y miedo. A las 03:27, según mi reloj mojado, éramos 4 en la balsa, con el mar y el cielo y un anillo de hielo a diferentes distancias. La primera hora fue de procedimientos, inventario de la balsa, revisión de la línea de fondeo, despliegue del ancla de mar para no girar como trompo, chequear la radiobaliza manual, contar las raciones. La balsa traía lo estándar, un kit de agua en sobrecitos, galletas comprimidas que son harina con sal en forma de ladrillo, bengalas de mano, cohetes, espejo de señales, un cuchillo que corta menos que una tarjeta de crédito, una esponja, una linterna de dínamo. El mar hablaba en 2 tonos, un golpe de bajo cada tanto, cuando algo duro, hielo chico, tocaba el faldón de la balsa, y un murmullo raro de fondo, como tuberías lejanas. No lo había escuchado antes así. Era el hielo conversando con el mar bajo el agua. Uno tiende a humanizar el ruido cuando se queda sin otra cosa. Amaneció una claridad igual que la de la madrugada. Ahí abajo el día es caprichoso. A las 05:40 el EPIRB dejó de parpadear. No se apagó de golpe, se volvió inútil por la cara. Manso lo sacudió, lo insultó con acento de posadas. Yo quise abrirlo y Héctor me pegó un manotazo en la muñeca. No lo rompas más, ya está roto. Probamos la baliza de mano. Respondió por 5 segundos de luz y se murió de timidez. Nos va a ver igual cualquier cosa grande, dijo Lucero, con una fe que no le creí. A media mañana nos cruzaron los primeros pedazos gordos de hielo. Los hielos de fotografía se ven venir. Los otros son pedazos bajos, transparentes, que rompen balsas. Ajustamos el ancla de mar para que nos arrastrara de costado a la corriente y no de frente. La balsa, aun con la tienda cerrada, se enfriaba por adentro de una manera que no conozco en ninguna casa. Las manos se vuelven herramientas torpes. La lengua, ladrillo. Tomamos agua de los sobrecitos con disciplina. Hablamos poco. Fue al segundo día que pasó lo que cuento para explicar por qué todavía escucho golpes. El mar, por capricho, nos encajó contra el costado de un iceberg mediano, no un monstruo catedralicio, un bloque de casa de 2 pisos, con una cara lisa y otra comidos por huecos. La balsa, que tiene el peso emocional de un globo, se quedó pegada al hielo como imán. Decidimos, mal, bien, quién sabe, usar esa pared como abrigo. Sacamos el cuchillo de juguete y rasgamos 2 ranuras en el faldón para pasar la línea y hacer una vuelta alrededor de una protuberancia del hielo. El cabo chilló. No sé si alguna vez hicieron un nudo en un material que no tiene esquinas. No hay dónde asegurarse. Todo es resbaloso. Nos quedamos allí, soldaditos inflables al costado de una pared blanca. Y empezó el concierto. El hielo suena. No quiero sonar romántico. Suena de verdad. Se oyen crujidos, como muebles viejos, ecos bajos, como un contenedor golpeando dentro de un galpón. Y, cada tanto, un golpe seco, hueco, que se repite en serie corta, como si alguien desde el otro lado de la pared le pegara con un mazo. 3 golpes, pausa. 3 golpes, pausa. No exagero. Al principio nadie dijo nada. En la tercera serie, Manso, que había hablado unas 10 palabras en 2 días, dijo, «Eso es un código». Nadie le contestó. Yo acerqué la oreja al lado de babor y sentí el frío de una manera nueva, como si me estuviera metiendo hielo en la sien. Los golpes volvieron, iguales. «Nadie está adentro», dijo Héctor. «Son tensiones del hielo». «Sí, puede», dije, y no me creí. Pasamos la tarde así, escuchando y sin decir que escuchábamos. Tiramos la esponja por la escotilla para sacar el agua que se metía en la balsa. Hicimos la cuenta de cuántas bengalas usar si veíamos algo grande. A lo lejos, hacia el norte,
Se adivinaba una línea más oscura, mar sin pedazos. La corriente nos quería un poco más al sur. La noche no cayó. Se escondió a medias. Hubo otra serie de 3 golpes. Lucero rompió una galleta con los dientes y se lastimó el labio. La sangre en esa luz parecía tinta aguada. A la mañana siguiente, el cabo con el que habíamos abrazado, el hielo, amaneció diferente. No había hielo como para destruirlo por fricción. El nudo estaba de otra forma. Me acerqué para mirarlo de cerca. La vuelta ya no era por la protuberancia que yo había elegido. Alguien, algo, lo había pasado por un canalito más arriba. Un cambio mínimo y perfecto que hacía que el cabo no patinara. Nadie había salido de la balsa. Nadie lo había hecho dormido. Yo no creo en historias mágicas, pero creo en manos. Hay nudos que tienen firma. Este tenía una firma que no era la nuestra. No le dije nada a nadie. Ajusté mi orgullo para aceptar que un cambio que no había hecho yo estaba bien hecho. Al mediodía apareció un eco dulce en el radar de la balsa. Sí, traía un radar de juguete que detecta lo que quiere. Una mancha gorda lejos. Héctor sacó una bengala de cohete. Esperó la oportunidad en la que la balsa no cabeceara tanto y disparó. El trazo rojo subió, se abrió como flor mala y dejó una estela de humo que se la llevó el viento en un segundo. Nadie respondió. Lucas o un búho. Así de presentes son las cosas allá. El eco del radar murió de vergüenza. No era un barco. Era un bloque alto tomando el sol. Esa tarde, otra vez, 3 golpes. Yo no sé si adelanté la oreja o la imaginación. Empecé a contestar, sin pensarlo. Golpeé con la linterna la pared de la balsa, suave. 3 golpecitos. Lucero me miró. Héctor bajó la vista como si yo estuviera faltándole el respeto a algo serio. «No le pegues a la balsa», dijo. «No estoy pegando fuerte», dije yo, y me oí niño. El tercer día juntos, o cuarto, o no sé, perdimos a Héctor. No hay drama acá, no hay heroísmo. Abrimos la tienda para sacar agua que se nos metía por una costura, una ola nos giró, él se zafó de la línea en un movimiento tonto, y la corriente lo llevó 1 metro y después 10. Tiré el cabo, salté medio cuerpo para agarrarlo, el cabo se me enredó en el pie. Lucero gritó un nombre que no era el de él, y, cuando me quise dar cuenta, Héctor era un punto oscuro, quieto, con el traje inflado, y el hielo lo empujaba como si jugara. Manso me agarró del arnés y me metió de un tirón. No fue un accidente de manual. Fue el tipo de cosa que en los reportes ponen como factores contribuyentes: agotamiento, frío, falta de atención. Me tragué la palabra culpa como una piedra sin masticar. No vuelvo a escribir ese párrafo. Esa noche, sin Héctor, el hielo sonó distinto. O yo lo escuché distinto. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. Dormí a ráfagas. A las 0427. Lo sé porque ese número se me tatuó en la frente. Me desperté de un sueño en el que llevaba un carro de supermercado por la cubierta del barco hundido, y adentro del carro había nada. Afuera, el sonido estaba. 3 golpes. Conté hasta 10 y otros 3. Lucero respiraba como un pájaro. Manso movió los labios. No sé si por rezar o por calentárselos. A la mañana, el cabo con el nudo que no era nuestro estaba otra vez cambiado, un poquito más arriba. Perfecto. El cuarto día, no sé por qué, me dio por creer que había alguien del otro lado del hielo. No digo un fantasma. Digo alguien en otra balsa, alguien pegado a la pared blanca como nosotros, golpeando con lo que tuviera a mano. Me puse a hablar en voz baja, un monólogo estúpido. Estamos acá. Somos 3. Se nos fue 1. Tenemos 2 bengalas más.
Si te moves para el norte hay agua. Hablé como si me escucharan. Lucero me dejó hablar. Manso me miró con una paciencia de enfermero. La primera señal objetiva entró por radio al quinto día. Un ruido largo, ininteligible, que se limpió por 3 palabras en inglés: robot, stand by, position. Respondí con una velocidad de reflejo. Mayday, Mayday, balsa a la deriva. 3 personas, probable posición. Y di una latitud y longitud que no sé de dónde saqué. Manso me miró como si yo inventara. Lucero sacó el espejo de señales por instinto y lo hizo bailar contra una luz que no existía. La radio devolvió silencio. Después, un susurro, no un idioma, sino una respiración de antena sucia. Apreté el PTT hasta que me dolió el dedo. Nada. Al 6.º día, la comida dejó de ser palabra. Las galletas, duras, saladas, sin dignidad, no se dejaban tragar. El agua en sobrecitos, bendita y fría, nos engañaba por 15 minutos. La balsa olía a plástico, ropa mojada y aliento de ansiedad. En la tarde, cuando el sol jugó a ocultarse detrás de una nube, me animé a algo que no sé si fue inteligente. Saqué el cuchillo y corté el cabo del nudo ajeno. La balsa se separó de la pared del hielo y quedó libre. El golpe de mar de costado me pareció un saludo. «Nos vamos», dije. Manso negó con la cabeza, lento. Lucero me dijo: «¿Y si los de los golpes necesitaban ese abrigo?». No supe contestar. El mar nos agarró y nos puso en una alfombra de pedazos chicos que chocaban con la balsa y hacían un coro de cubitos en vaso. La libertad duró 20 minutos. Un bloque bajo, de esos que engañan, se nos metió por debajo y casi nos da vuelta. Volvimos a buscar abrigo, como perro que vuelve al porche. El mismo iceberg, o su primo, nos recibió con paciencia. Volvimos a amarrarnos, esta vez con menos fe. El nudo lo hice a mí. Manera. A la noche, adivinen, el nudo amaneció de otra manera. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Puedo explicar los nudos, si quiero. El viento mueve, el hielo suelta agua, el cabo se contrae, la sal hace de lubricante. Puedo explicarlos y dormir. Pero hay martes, como ese, que no alcanzan las explicaciones. Empecé a pensar nombres. No nombres de gente, nombres de cosas. Le puse nombre al golpe. Le puse nombre al sonido de la esponja contra el piso. Le puse nombre al escozor en la cara, a donde el traje no me cubría del todo. Nombrar es una manera idiota de creer que uno domina. El rescate no llegó con trompetas. Llegó como llegan las cosas allá, de costado. Un hélice lejana primero, después un zumbido más definido. Un helicóptero donde no debería haberlos muchos. Volaba alto, conservando combustible. Lo vi y el cuerpo se me hizo de otra temperatura, como si me hubieran sacado del agua. Sacamos las 2 bengalas que quedaban. La primera encendió y se apagó en un capricho miserable. La segunda prendió con ganas y pintó la balsa de naranja por dentro. El humo intentó matarnos, y Lucero la sostuvo con el brazo estirado y la cara firme, como si enseñara algo a una clase. El helicóptero giró, nos ubicó, y empezó la coreografía que practican 1000 veces. Un hombre en arnés, cuerdas, voces por radio que esta vez sí eran palabras. No hubo panga de nadie, ni silencio tenso. Hubo una maniobra correcta. Nos izaron de a uno, yo último. Mientras subía, colgando de un mosquetón que olía a metal serio, miré la pared del iceberg como se mira a un vecino que no saludó. Y, lo juro por lo poco que me queda de respeto por mí mismo, escuché los 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Nadie del helicóptero los oyó. Arriba,
El rescatista me dijo algo como, lo lograron, lo lograron. Y yo asentí como si compartiéramos un chiste. En la base de Punta Arenas, me curaron la cara quemada de frío, me hidrataron, me dieron sopa, me preguntaron de todo. Fallecimiento de Héctor, coordenadas, procedimientos, si el EPIRB era tal modelo o tal otro, si habíamos llevado el equipo obligatorio. Hice la lista de lo que había hecho y de lo que no. Cuando hablé de los golpes, el enfermero sonrió por segunda vez en el turno, como cuando alguien te cuenta que de chico hablaba con su perro. Las tensiones, sí, dijo, para que no me cayera mal. Un oficial con lapicera fina me preguntó por qué habíamos cortado el cabo del abrigo. Le dije que, por un rato, preferimos el caos a la sensación de estar atados. No le gustó ni la frase ni mi tono. En el informe, supongo, puse que fue decisión de navegante por evaluación de riesgo dinámico. En el corazón, fue berrinche. A Lucero la vi 2 veces después, una vez en un pasillo, otra en un café de Magallanes. Me dijo que todavía sentía, en los brazos, el calor de la bengala, que prefería eso al frío mental de la balsa. A Manso no lo vi más. Supe por un muchacho del muelle que tomó otro embarque hacia el norte, que, ¿para qué vas a volver abajo si ya tocaste la lotería? Lo de lotería lo dicen con esa crueldad que solo permite el costumbrismo. Yo volví a mi rutina de puerto en puerto. La heladera que no cierra bien, la bomba que se pone caprichosa, el radar que necesita cariño. La cabeza, no. La cabeza se quedó pegada a una pared blanca con golpes. A veces, cuando me baño, bajo el agua, si cierro los ojos, mis oídos se llenan de una vibración grave que no es cañería doméstica. Si me concentro, aparecen los 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Me los saco con música de radio AM. Otras veces, cuando voy por la avenida Perito Moreno y un camión frena de golpe contra un lomo de burro, la caja hace un pus medio parecido y me escapo a otro lado del cuerpo. Me llegaron recortes y noticias de cosas que pasan allá. Un barco turístico tocó hielo sin mayores. Una goleta quedó atascada entre témpanos y la sacaron con paciencia y 2 remolcadores. Me invitaron a hablar en una charla de seguridad de la prefectura. Dije obviedades con la convicción de un pastor. El hielo es traicionero. El EPIRB hay que probarlo antes de temporada. Las guardias largas matan la concentración. Nadie me preguntó por los golpes. Yo no saqué el tema. Soy lo suficientemente grande como para entender qué cosas conviene dejar en el agua. 2 detalles se me quedaron pegados como algas que no se sueltan ni con manguera. 1. En la balsa, el cuchillo volvía siempre a la misma posición, con el filo hacia adentro, como si alguien lo guardara según manual. Yo no soy así de ordenado. Manso tampoco. Lucero menos. 2. A los 2 días de volver, ordenando el bolso de supervivencia que nos devolvieron, encontré un cabo corto con un nudo que no sé hacer. No es magia, es práctica. Un prusik prolijo, de manual de escalada. Nosotros allá abajo no hacemos prusik en hielo. ¿Se lo metió alguien en el bolso? ¿Lo puse yo sin saber? Lo tengo en el cajón de los cubiertos. A veces lo miro. Tiene marcas como de haber estado mojado con agua que deja sal blanca. Me preguntan si voy a volver al sur. Digo que sí por no explicar. La verdad es que no lo sé. Parte de mí siente que si vuelvo voy a entender algo, una tontería, que el hielo me va a explicar su idioma y los golpes se van a acomodar en una estantería mental. La otra parte, más grande, sabe que eso es pensamiento mágico con botas de goma. El mar no explica nada. Te presta, te quita, te suelta. El hielo, igual. Escribo esto en un cuarto con calefactor eléctrico que hace un ruido seco cuando prende. A las 4:07 sonó de nuevo. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Me senté en la cocina, abrí el grifo,
Dejé correr el agua un poco sin razón. Pegué el nudito Prusik al borde de la mesa y me quedé mirándolo como si fuera un mapa. No tengo moraleja. No tengo no vayan ni vayan. Solo tengo un recuerdo puntual. Una pared blanca, nosotros pegados como una nota adhesiva, la certeza de que el mundo seguía andando lejos, y un idioma hecho de golpes que podrían haber sido solo eso, el hielo acomodándose en su oficio de siempre. O alguien, del otro lado, respondiendo con el mismo susto que yo, convencido de que estaba acompañado en un lugar donde todo está hecho para que la compañía no dure. Si me dicen que no fue real, que la hinchazón, la sed y el frío fabrican espectros aceptables, firmo abajo. Si me dicen que lo fue, que hay manos que se entrenan para hacer nudos en cualquier materia y golpean lo que encuentran para no volverse locas, también. Yo, que no sé dónde poner esas dos certezas, me levanto a la hora marcada, le doy vuelta a la almohada fría y me digo, sin creer del todo, que estoy en tierra, que el hielo está lejos, que el ruido es el caño del vecino. Y me quedo quieto, a la espera de la pausa entre golpes, porque la pausa, más que el sonido, es lo que me quedó, y ahí, en esa pausa, hay una pregunta que no sé hacer en voz alta.